Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, pues os voy a enseñar un caso que me gustaría enseñaros sobre un caso de mordida abierta anterior y voy a introducir unas ideas de elementos finitos y cómo lo hemos resuelto con el protocolo de ARFOR. En un principio, bueno, en esta imagen es de inteligencia artificial que le he dicho que enseño un despacho con libros como si fuera una madriguera, que es donde nosotros estamos. Y bueno, me hace mucha gracia la representación y le he puesto como principio de este vídeo. Entonces, bueno, el caso es este, es un caso de mordida abierta anterior, por deglución atípica, y ya veis que, bueno, en un principio, estos son las fotos laterales, ¿veis? Y en un principio, la verdad que dan muchas ganas de actuar con colocar unos brackets en toda la arcada superior y entonces corregir esa incompetencia labial y darle torque a esas piezas. Eso es una solución. Otra solución para corregir digamos, lo que es la mordida abierta anterior, eh, pues muchas veces antes con aparatología fija lo que hacíamos era extracciones de zincos para que hubiera un efecto deriva, estas molares fueran hacia adelante y entonces se redujera eh, el concepto, la mordida abierta. Entonces, bueno, como nosotros ya desde hace bastantes años ya solo hacemos alineadores, pues la idea no era volver otra vez a entrar dentro de la tentación de usar aparatos fijos y dije, bueno, vamos a ver cómo esto lo podemos solucionar. En un principio, veis que para mí es importantísima la cefalometría. Yo comprendo que muchos de vosotros estáis cansados de hacer cefalometrías. Es muy lógico porque yo también reconozco que hice 100, las 100 primeras y luego ya pues las demás las miraba al trasluz. Lo que me he dado cuenta desde que estoy usando los protocolos de ARFOR y de movimientos digitales, me he dado cuenta que poner los modelos, subirlos y hacer como si fueran modelos de escayola en mis manos es lo mismo que lo hubiera ver en la pantalla. Entonces, para eso, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene lo de la ortodoncia digital? La ortodoncia digital es darle todos los datos que nosotros podamos a los programas que nosotros tenemos para poder hacer una ortodoncia un nivel mayor de lo que estábamos haciendo. Con la aparatología fija, el nivel que nosotros hacíamos era un nivel mágico, que siempre he dicho yo, siempre me he sentido un curandero cuando hacía aparatología fija, en cambio ahora pues las cosas han cambiado. Entonces he recuperado el concepto de cefalometrías, pero solo los que a mí me interesan, porque claro, los software que hay ahora mismo para cefalometría son muy sofisticados, tienes muchísimos datos, pero muchos de esos datos no son necesarios. Para mí, los 5 datos que son necesarios para cualquier tipo de protocolos que nosotros vayamos a colocar de una, dentro, dentro de esto, es de un protocolo son estos 5. El primero, la altura facial. La altura facial de este paciente son de 54. Eso en el curso del webinar hablaremos un poquito más extenso sobre estos 5 datos,
pero aquí estamos viendo que hay una mordida abierta debido a una altura facial posterior de 54 grados cuando la media es 47, más menos 5 o 6 grados. Entonces, bueno, estamos viendo que hay una altura facial amplia y eso pues tiene dos soluciones. Lo que hacíamos nosotros con las extracciones antiguamente para hacer el efecto deriva y que se bajara la altura facial o intuir los molares. Yo recuerdo que esto en aparatología fija, cuando vino Nanda en los años 90, principios del 2000, aquí en España, hizo él un curso de biomecánica y una de las preguntas que le hice fue si era posible incluir los molares posteriores en pacientes adultos. Y él, bastante molesto, la verdad, contestó que eso era imposible y cómo era posible que yo hiciera una pregunta así. Claro, un poco extraño porque ya los que habíamos empezado a trabajar con técnicas de Sheridan, ya veíamos que nosotros podíamos conseguir intrusiones parciales de molares con ESIC y gomas o el mismo efecto bloque que se veía cuando usábamos movimientos pequeños para hacer ESIC. Bueno, eso es lo que él contestó y es lo que verdaderamente nosotros hemos estado haciendo hasta que se introdujeron los microtornillos que yo no los veo necesarios en ningún momento para hacer un caso de este tipo de intrusión, porque tú puedes intruir esto perfectamente hasta 2 milímetros, incluso 3 milímetros. O sea que yo no los veo necesarios, pero bueno, vosotros algunos sí que los estáis usando, también me parece bien, si da buen resultado. Yo lo que pasa es que evito poner al máximo aditamentos que puedan molestar a los pacientes, porque si nosotros estamos hablando de que los alineadores están suprimiendo los aparatos fijos y el metal en boca, pues si nosotros encima les estamos metiendo más tornillos y más microtornillos y metiéndole partes de ansiedad, pues verdaderamente que yo no lo veo claro. Luego aquí vemos una ángulo de 41 grados cuando la media es de 28, otra incisivo apogonion está en 26, aquí son 22. La línea apogonion, pues estamos a 8 milímetros, es bastante, veis aquí la línea, esta es el incisivo inferior, la línea porogonion es 8 y luego tenemos el plano oclusal estético que el paciente pues por incompetencia labial no pudo cerrar y también eso es porque el radiólogo no le daba importancia a este fenómeno cuando es muy importante que el paciente cierre los labios para que nosotros podamos ver esta línea y saber en el programa si tenemos que incluir anteriores, posteriores, a pesar de la foto que nosotros podamos tener del paciente. Bueno, estos son los 5 puntos que tengo. Aquí, por llenar un poco, siempre hago el ángulo facial y sí que es verdad que también la línea S me gusta verlo porque sé dónde puedo posicionar ese labio si yo tengo que adelantar el grupo inferior. Entonces, bueno, ahora el paciente pues quedó más o menos así. Las fotos han mejorado bastante porque yo antes, sinceramente, nunca pensé que yo iba a enseñar mis casos, eran casos para mí, nunca pensé que la gente se podía interesar por ese tipo de tratamientos porque estaban muy influidos dentro del concepto de Invisalign, Spark y veía difícil que la gente quisiera hacer su propio protocolo. Sí que es verdad que en Sudamérica o en Latinoamérica esto está mucho más extendido
En España no tanto, no tanto por no decir casi nada. Yo creo que muy poca gente usa por sistema el Artform, y la gente que lo usa, pues lo usa a medias y no lo usa como un arma ya directa para hacer alineadores, al margen de que, claro, aquí en España también existe el problema de que es el único país de Europa en que los ortodoncistas no pueden hacer los alineadores en la consulta, porque pueden ser denunciados. De todas formas, yo no lo hago en la consulta, pero lo hago en mi casa, que es lo mismo casi, pero va a ser difícil que vengan aquí a, a mirarlo. Y esos alineadores, pues luego yo los puedo colocar en boca sin ningún problema, como así siendo el material que yo estoy usando, que es un material de clase 2. Entonces, aquí veis el lateral, de la parte derecha, aquí veis la izquierda. Bueno, las estas han cambiado bastante, las fotos. Ahora los hago con móvil. La gran ventaja que tiene el hacerlas con móvil es que una vez que están hechas y que yo les doy el punto positivo, yo los meto en la carpeta del Drive y ya las marco depende del día. Es decir, no necesitamos hacer lo que con las máquinas que yo tenía antes, descargarlas en el ordenador, clasificarlas. De verdad que era un engorro muchísimo, aparte del mamotreto que era al paciente, con meterle todo eso delante en la cabeza, pues era bastante complejo. Lo más gracioso del caso es que todos los pacientes ahora lo ven como si fuera una gran adelanto, el hecho de que nosotros estemos trabajando con, con ese tipo de, de cosas. Bueno, entonces voy a enseñaros el concepto de los elementos finitos para un paciente de mordida abierta. Es decir, aquí tenemos un modelo en el que hemos hecho los elementos finitos y nosotros queríamos calcular las fuerzas que inciden en, en el alineador para conseguir esa intrusión y cuál sería la necesaria para que esto pueda ser introducido, perdón, intruido. Entonces vamos a la simulación y aquí tenemos la simulación de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Veis? Bueno, esta es la simulación y vamos a enseñaros un poco los datos que ocurren aquí y la fuerza que nosotros empleamos para ver esta situación. Entonces, bueno, para crear esta animación, nosotros tuvimos que dar una fuerza simulada en el modelo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, aquí veis que hay una fuerza que está incidiendo encima de la superficie de del PET, que es este, y vamos a hacer la animación para que la veáis eh, cómo se está realizando. ¿Veis cómo se está intruyendo? Bueno, pues nosotros al principio lo que hicimos fue hacer una fuerza de contacto de 30 newtons, que es la... Vamos a verlo, enseñaros la fuerza que nosotros colocamos. Esta es la carga. Esta es la carga que nosotros pusimos, 30 newtons. 30 newtons es la fuerza masticatoria. Si vosotros veis cómo está, donde la hemos colocado, es en la base, o sea, en la superficie
del polietileno glicólico del alineador, que es donde vamos a hacer la presión. La presión de morder está entre 30, 40, 50, 100, depende del paciente, si es fruxoma o no, y esta es más o menos la fuerza que nosotros teníamos que aplicar, porque verdaderamente lo que estábamos aplicando era esa fuerza al morder, que es la que va directamente a la línea. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esa fuerza, hemos hecho la simulación y hemos visto que para una fuerza simulada de 30 newtons, que es la mordida, la fuerza de mordida, conseguimos que haya un desplazamiento de 0,22 en cada etapa. Es decir, eh, nosotros podemos en el protocolo colocar entre 0,22 y 0,25 el protocolo de desplazamiento que nosotros vamos a colocar para cuando vayamos a hacer el protocolo de ¿cómo se llama?, de desplazamiento en el arfor. Ahora bien, esta fuerza no corresponde a la fuerza de contacto que tiene el diente. Ahí es donde viene muchas veces la confusión que nosotros tenemos cuando nos dan o nos hablan sobre las fuerzas de tratamiento. Por ejemplo, el momento de inercia es muy difícil, muy diferente a las fuerzas que nosotros estamos aplicando o el contacto de fuerza que hay en cada diente cuando nosotros hacemos esta simulación. Muchas veces la fuerza simulada no coincide con la fuerza de contacto o el contacto de presión, y esos factores nosotros tenemos que verlos dentro de lo que es la simulación y los datos y parámetros que nosotros estudiamos en la simulación. Por ejemplo, vamos a ver la fuerza de contacto. La fuerza de contacto, que ya no es en el PET, sino que es en el diente directamente, es de 1 newton. Estamos hablando ya de 1 newton, no estamos hablando por ejemplo, la fuerza de contacto. El contacto de presión difiere mucho del contacto de la fuerza de contacto. Esta fuerza de contacto de presión es toda la fuerza que se genera alrededor del diente con respecto a la inserción del alineador y donde se refleja. Y aquí lo veis que se refleja justo en el centro de la corona. Bueno, perdón, este es el mínimo. Esto se refleja aquí, en el hueso alveolar. Si nosotros vamos quitando todos los puntos donde más se refleja en el diente, el contacto de presión es en el ápice. Entonces, lo que a nosotros nos interesa ahora saber el contacto de presión del diente, quitamos el PET y entonces vemos el contacto de presión, el contacto de fuerza es de 1 newton sobre la superficie del diente. Es decir, esos 30 newtons, que nosotros hemos hecho de fuerza simulada, en los elementos finitos pasa a ser de 1 newton, que es una fuerza en la que es bastante, digamos, bastante menor que esos 30 newtons, que en realidad son muy amortiguados, perdón, por el PET. Entonces, otro dato que nos interesaría saber, hasta qué punto hay un estrés en el ligamento periodontal. Entonces, nosotros vemos exactamente el, bueno, vamos a poner inicial porque si no, esto va a estar saliendo todo el rato. Y vemos aquí que la fuerza o el estrés que existe
en el diente es sobre todo a nivel de la palatino, que es el máximo, y son 0,2 megapascal, que suelen ser 200 gramos milímetro cuadrado. No es mucho, la verdad, no es mucho, es una fuerza bastante soportable y aquí veis cómo los elementos finitos pues, nos dan unos datos que pueden ser interesantes para que nosotros los podamos aplicar dentro de la calculadora que tenemos para el grosor de la rigidez, que eso lo podéis ver cómo se emplea en uno de los vídeos que nosotros hemos hecho recientemente. Entonces, una vez que ya hemos hecho este estudio de elementos finitos, más o menos de de cómo van los puntos, que bueno, vamos a ver, a enseñar cómo se mueven, que cambia de color conforme nosotros vayamos poniendo los parámetros y las categorías. Aquí pues estamos viendo el desplazamiento. El desplazamiento máximo que ocurre en la corona del diente son de 0,2 y veis cómo se va intruyendo y de la zona donde más ocurre ese desplazamiento interior es en la cara palatina lingual, que es donde, bueno, no, o vestibular, donde más se ve, pero no, es en la cara palatina, pero no sé exactamente cuál es la palatina, y es donde vemos nosotros donde se ve más o menos el estrés. Bueno, más o menos viendo estos puntos del elemento, de los elementos finitos, vamos a ver ahora que cómo hicimos el protocolo de este paciente de ortodoncia de mordida abierta. Bueno, está ya con los ataches colocados, eso en el webinar que nosotros tenemos, explicaré cómo se colocan estos ataches con el auto attachment, pero mientras tanto os enseñaré un poquito cómo nosotros hicimos esta idea. Acordaros de cuando yo hice eh, esta, el, la cefalometría y vimos que aquí había casi 54 grados de apertura, con lo cual nosotros teníamos que incluir esto entre 1 y 2 milímetros para nosotros colocar, o sea, bien y hacer una mordida cruzada, mordida abierta, corregirla a nivel posterior. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hay una herramienta que se llama BySheet. En esa herramienta BySheet lo que nosotros hacemos es, digamos, coger mirar lo que ha pasado. Entonces voy a el BySheet para que veáis. Esta es la herramienta. Nosotros lo que hicimos fue introducir eh, una intrusión de 1,27 para que los dientes, veis aquí, tanto los de abajo como los de arriba, nos diera la sensación de que ya los estamos tocando sin tener que hacer una extrusión del grupo anterior, sino más bien corregir el torque. Para ello, nosotros solo necesitábamos induir 1,27. Esto es interesante porque así sabemos, calculamos la cantidad de movimiento que nosotros necesitamos en la parte posterior. Para todos los pacientes de mordida abierta es lo que nosotros hacemos, este BySheet, y es un elemento de diagnóstico que nos sirve para que durante el protocolo vayamos eliminando estas, digamos, estas rojeces
estas colisiones para ir corrigiendo la intrusión. Y ahora lo veis. Entonces, en el protocolo que nosotros hicimos fue mirar cómo vamos corrigiendo. ¿Veis? Por ejemplo, si nosotros vemos la cantidad de intrusión que estamos haciendo en el molar en el 16 y veis aquí en el cuadro de movimiento, veréis que estamos llegando hasta 1,47. La intrusión que hicimos nosotros para que desaparecieran todos los contactos y todas las colisiones fue 1,5 milímetros. En el 16 y en el 26 un poquito menos. En la parte izquierda 1,29 y 1,9. Veis que nosotros para los molares no usamos ataches. Bueno, en principio no los usaba, tampoco es mala idea usarlos como habéis visto los slides, porque te permiten, digamos, localizar o que no varíe la intrusión, es decir, que sea solo una intrusión activa sin que perdamos torque o tengamos algún problema de algún tipo. De todas formas, aquí nosotros también hicimos un poquito de expansión y para conseguir que los dientes pudieran entrar. Mirar la situación desde... Veis cómo estamos corrigiendo los dientes anteriores. Ahí casi 1 milímetro hacia lingual, aquí menos, y hicimos una ligera expansión en los premolares, ligera expansión de 1 milímetro, y también corregimos lo que llamamos el pandeo de la oclusión. Veis, por ejemplo, esta curva de aquí que afea muchísimo en los tratamientos. Aquí lo podéis ver. La verdad que eso es. Ver cómo aquí se corrigió bastante este pandeo y conseguimos pues corregir esa sobremordida con 14 planchas. Realmente hicimos ¿cómo se llama? Eh, Refinamiento. Hicimos un refinamiento porque la paciente se fue a Estados Unidos y estuvo casi 6, 8 meses sin venir con las planchas que se llevó últimas y eso pues al final tuvimos otra vez que volverlo, pero teníamos bastante controlada la mordida abierta y en realidad lo último que hicimos fue corregir esta rotación de aquí y hacer la sobremordida. ¿Veis? Esto más o menos quedó así. También las rotaciones de los molares que estábamos a 31 de los caninos, que bueno, dicen que esto es muy difícil de hacer, estas rotaciones, pero yo os voy a decir que el éxito de corrección de este tratamiento es, aparte de los ataches que uséis, es que el paciente insista tanto, tanto en la inserción del alineador en los caninos que nunca va a ser poco en la insistencia que vosotros hagáis cuando se lo digáis. Porque los pacientes tienden a oír el clic posterior y ya ahí delante ya no les dan importancia. Cosa que yo tampoco al principio lo hacía. Me di cuenta que uno de nuestros grandes fallos era no insistirlo. Y ahora con el Seaware
silicona o los que usáis o usamos los eyectores de saliva, todavía es bueno porque tú colocas el eyector aquí y con eh, puedes estirar muy bien y al estirar la inserción queda muy bien y eso hay que hacerlo si es posible que las primeras 8 horas de la inserción del nuevo alineador esté completamente insertado, el éxito del tratamiento es, os digo, casi del 100%. El problema está en que esa inserción la vayas dejando al día siguiente o al otro porque el alineador va perdiendo fuerza y entonces va a ser difícil que el alineador con sus propiedades pueda transmitirle la suficiente fuerza para girar estos dientes y si encima el paciente no se los coloca, pues todavía más. Pero bueno, quizá lo más importante es que haya la inserción y con los alineadores de polietileno glicólico que tienen muy poca degradación en boca, pues la verdad que el, el resultado siempre es muy positivo. Entonces, bueno, pues nada, este es el caso enseñado, el caso terminado, quedó muy bien y haremos una revisión, seguiremos pues con eh, los tratamientos y en principio también hay abajo mirar también cómo se fueron intuyendo o los molares y desapareciendo las colisiones y mirar cómo hicimos también una retrusión casi de 1,30 mm aquí en este 0,75. Acordaros que el paciente estaba a 8 y lo pasamos a 6,5, eh, que, que eso pues bueno, evitamos las extracciones y el paciente pues contento de que nosotros le hayamos quitado eso. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos dejado, está bien. Yo creo que voy a publicarlo, me parece interesante. Iré presentando casos de este tipo con estos protocolos para que vosotros lo vayáis viendo y viendo las diferentes situaciones y viendo qué es lo que se puede hacer con el AFOR en diferentes casos. Así que, bueno, doy por terminada esta grabación y contento de que vosotros me podáis oír y hacer algún comentario del vídeo. Hasta aquí y un abrazo a todos.